Prepárate para adentrarte en relatos impactantes sobre aquellos que desafiaron a Jesucristo y enfrentaron consecuencias increíbles. En este video exploraremos las experiencias de 15 personas que se atrevieron a menospreciar su poder y divinidad, enfrentándose a conclusiones terribles. Comencemos este intrigante viaje. Número 1. John Lennon, uno de los miembros más influyentes de los Beatles, hizo una declaración polémica en el año 66 que resonó a nivel mundial. Afirmó: "El cristianismo desaparecerá, se encogerá y desaparecerá. No necesito discutirlo, estoy seguro y se me probará correcto. Somos más populares que Jesús ahora. No sé qué desaparecerá primero, el rock and roll o el cristianismo". Esta afirmación generó una ola de shock e indignación, especialmente en naciones con una fuerte tradición cristiana como Estados Unidos. Se organizaron boicots contra la música de los Beatles, se quemaron discos y la banda recibió una avalancha de críticas. Aunque Lennon intentó retractarse más tarde, el daño ya estaba hecho. En 1980, Lennon fue asesinado por Mark David Chapman, un fanático obsesionado que citó la declaración de Lennon como una de las razones detrás de su acto. Chapman descargó 5 veces contra Lennon, alcanzándolo en la espalda y el hombro. A pesar de ser trasladado al hospital con urgencia, Lennon no sobrevivió a los disparos. Su fallecimiento impactó al mundo y dejó una huella permanente en la historia musical. Las vidas de personalidades como John Lennon son a menudo objeto de un análisis profundo, y sus palabras pueden resonar a lo largo del tiempo. A pesar de su indiscutible talento y su influencia en la música, Lennon ofreció una advertencia significativa sobre el poder de las palabras y la importancia de honrar los valores espirituales. Su experiencia actúa como un recordatorio umbroso de que menospreciar lo sagrado puede generar consecuencias inesperadas y devastadoras. Número 2. Marilyn Monroe. En una ocasión, durante una presentación de su espectáculo, el famoso evangelista Billy Graham visitó a Monroe y le dijo que había sido enviado por el Espíritu de Dios para compartir un mensaje con ella. Al escuchar lo que Graham tenía que decir, ella respondió: "No necesito a tu Jesús". Pocos días después, el 5 de agosto del 62, Marilyn fue hallada muerta en su apartamento en Brentwood, Los Ángeles. La causa oficial de su muerte fue una sobredosis de barbitúricos, aunque muchos creen que hay más en su verdadera historia. La interacción entre Marilyn y Bill Graham se considera un momento significativo que representa su rechazo al cristianismo y a la fe. Graham, conocido por su habilidad para conmover a las personas con su mensaje, sintió que había algo en la actriz que justificaba su intento de compartir el evangelio con ella. Sin embargo, la respuesta fría y despectiva de Marilyn se recuerda como un reflejo de su desconexión con la espiritualidad. Número 3. Thomas Andrews. Fue el arquitecto principal del Titanic. Junto con su equipo de construcción, proclamó que el barco era insumergible gracias a su innovador diseño y sus compartimentos estancos. Esta confianza desmedida se reflejó en la famosa frase atribuida a un empleado de la White Star Line: "Ni Dios puede hundir este barco". Sin embargo, el 15 de abril de 1912, durante su viaje inaugural, el Titanic chocó con un iceberg y se hundió, resultando en la muerte de más de 1.500 personas, incluido Andrews. Esta tragedia se considera un recordatorio de la vulnerabilidad humana y de la futilidad de la arrogancia frente a la implacable fuerza de la naturaleza y la voluntad divina. Andrews fue visto por última vez ayudando a los pasajeros a escapar y esforzándose por salvar vidas hasta el final, lo que resalta su dedicación y carácter. Su historia también sirve como un sombrío testimonio de las consecuencias del orgullo humano. Número 4. Anás. Anás, uno de los sumos sacerdotes más influyentes de Jerusalén, jugó un papel crucial en la condena de Jesús. Según el Nuevo Testamento, fue el primero en interrogar a Jesús tras su arresto en el jardín de Getsemaní, Juan 18:13. Durante este interrogatorio, Anás mostró desprecio y desdén por el mensaje de Cristo.
A pesar de la sabiduría y la serenidad de Jesús, Anás se mantuvo firme en su deseo de eliminar a quien consideraba una amenaza para su autoridad y privilegios religiosos. Poco después de la crucifixión, Anás fue destituido de su posición y sus intrigas políticas no pudieron evitar su caída. Número 5. Charles Manson. Fue el líder de un culto que perpetró asesinatos atroces en la década de 1960, involucrándose en actos de extrema maldad. Manson y sus seguidores, conocidos como la familia Manson, asesinaron a varias personas, incluida la actriz Sharon Tate, en un intento de provocar una guerra racial que él denominaba Helter Skelter. Se proclamó a sí mismo como la encarnación de Cristo y utilizó la manipulación y la violencia para dominar a sus seguidores. Manson distorsionó enseñanzas bíblicas para justificar sus siniestros planes, afirmando ser un Mesías destinado a guiar a sus seguidores a través de un apocalipsis racial. En el año 69, Manson ordenó una serie de asesinatos brutales, incluyendo el ataque en la casa de Sharon Tate, quien estaba embarazada de 8 meses. Aunque los crímenes fueron llevados a cabo por sus seguidores, Manson fue considerado el instigador intelectual por haber incitado y planeado los asesinatos. Su juicio atrajo una gran atención mediática y fue condenado a cadena perpetua, donde permaneció hasta su muerte en 2017. La historia de Manson sirve como una advertencia sobre el peligro que representan los falsos profetas y los líderes espirituales corruptos. Número 6. Jim Jones. Fue un líder del Templo del Pueblo, manipuló y engañó a muchos para alcanzar sus objetivos, prometiendo un paraíso comunal. Jones llevó a sus seguidores a Guyana, donde estableció la comunidad de Jonestown. Aunque inicialmente se presentó como una utopía, pronto se transformó en un lugar de control, manipulación y miedo. Utilizó drogas, lavado de cerebro y amenazas de violencia para mantener a sus seguidores bajo su dominio. El 18 de noviembre del 78, Jim Jones condujo a más de 900 personas a un suicidio colectivo, uno de los eventos más trágicos de la historia moderna. Cuando el congresista Leo Ryan visitó Jonestown para investigar denuncias de abusos a los derechos humanos, él y varios otros fueron asesinados por los seguidores de Jones. Temiendo represalias, Jones ordenó que sus seguidores ingirieran cianuro mezclado con Flavor Aid, lo que resultó en la muerte de 920 personas, incluyendo más de 300 niños. Jones, que a menudo citaba la Biblia para justificar sus acciones, pervirtió las enseñanzas religiosas para su propio beneficio, exigía lealtad absoluta y promovía la idea de que él era el único verdadero líder espiritual. Su historia resalta la importancia del discernimiento espiritual y la necesidad de estar alerta ante aquellos que utilizan la religión como herramienta de manipulación y control. Número 7. Adolf Hitler. A menudo considerado una encarnación del mal absoluto, su ideología de superioridad racial y genocidio llevó a la muerte a millones de personas, con un enfoque particular en la exterminación del pueblo judío. Prometió restaurar la grandeza de Alemania y aplicó políticas basadas en su creencia en la superioridad aria. Hitler presuntamente se suicidó en 1945, pero su legado de destrucción y sufrimiento perdura como un tenebroso recordatorio. Su historia puede ser comparada con la figura del anticristo profetizado en el Apocalipsis, un líder maligno que engaña y persigue a los seguidores de Cristo. Ambos simbolizan el poder destructivo de la arrogancia y el odio, y ambos enfrentaron un final trágico e inevitable. La lección que se extrae de su vida es clara. La búsqueda de poder absoluto y el desprecio por los valores espirituales conducen a la destrucción y al sufrimiento. Número 8. Los soldados que se burlaron de Jesús durante su crucifixión son ejemplos de profundo irrespeto. Según Marcos 15:16, golpearon a Jesús, le escupieron y finalmente lo crucificaron.
La burla de estos soldados no pasó desapercibida. Aunque la Biblia no especifica los destinos individuales de estos hombres, la historia y la tradición sugieren que muchos de ellos encontraron muertes violentas en las guerras romanas que siguieron. Estos soldados son un testimonio de que aquellos que se burlan de lo sagrado enfrentan severas consecuencias. Su historia nos recuerda que el irrespeto, que surge de la falta de reconocimiento hacia lo divino, conlleva sus propias repercusiones. Número 9. El asedio de Waco. David Koresh, líder de los davidianos, se proclamó a sí mismo como la reencarnación de Cristo y manipuló a sus seguidores para que creyeran en su autoridad. En el 93, la sede de su culto en Waco, Texas, fue rodeada por el FBI, lo que dio lugar a un asedio de 50 días que culminó trágicamente con la muerte de Koresh y 100 de sus seguidores, incluidos mujeres y niños. Nacido como Vernon Wayne Howell, Koresh tomó el control de los davidianos en la década de los 80, predicando que era el último profeta y utilizando su interpretación apocalíptica de la Biblia para justificar su dominio y abusos. El cerco comenzó cuando el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF, intentó ejecutar una orden de registro y arresto en la comunidad debido a acusaciones de abuso infantil y almacenamiento ilegal de armas. Este intento resultó en un tiroteo y el FBI asumió el control de la situación, cercando el complejo. Durante los días de asedio, las negociaciones y los esfuerzos para persuadir a Koresh de rendirse fueron infructuosos. El 20 de abril del 93, el FBI lanzó un ataque final utilizando gas lacrimógeno para forzar la rendición, pero un incendio estalló en el complejo, resultando en la muerte de Koresh y todos de sus seguidores, muchos de ellos niños. La causa del incendio es objeto de controversia, pero la tragedia de Waco se mantiene como una de las operaciones de aplicación de la ley más debatidas y lamentables en la historia de Estados Unidos. Número 10. Benito Mussolini. Fue el dictador fascista de Italia, se proclamó a sí mismo como el salvador de la nación y persiguió a la Iglesia Católica, reemplazando la fe en Dios con lealtad al Estado. Era un orador carismático que utilizó su habilidad para manipular a las masas y consolidar su poder. Se presentó como un líder mesiánico que traería gloria a Italia, pero su régimen estuvo marcado por la brutalidad, la opresión y una alianza desastrosa con la Alemania nazi. Durante su gobierno, Mussolini intentó controlar y subordinar a la Iglesia Católica. En 1940 se alió con Adolf Hitler y se unió a la Segunda Guerra Mundial del lado de las potencias del Eje. En el 45, con la inminente derrota de las fuerzas del Eje, intentó huir a Suiza, pero fue capturado por partisanos italianos y ejecutado sumariamente en una plaza de Milán. Su muerte violenta marcó el fin de un régimen tiránico y se recuerda como un ejemplo de la justicia implacable que puede esperar a aquellos que abusan del poder. Número 11. Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética, gobernó con mano de hierro, lo que resultó en la muerte de millones a causa de purgas políticas, hambrunas forzadas y represión brutal. Su régimen persiguió cualquier forma de religiosidad, intentando erradicar la fe en Dios y reemplazarla con un culto a su propia personalidad. Bajo su mando, la Unión Soviética se transformó en un estado totalitario donde la libertad religiosa y otras libertades fundamentales estaban severamente restringidas. Nacido en 1880 en Georgia, Stalin comenzó su carrera política como revolucionario bolchevique. Tras la muerte de Lenin en el 24, consolidó su poder y se convirtió en el líder absoluto de la Unión Soviética. Su régimen de terror fue uno de los más brutales del siglo XX. Promovió el ateísmo estatal, cerrando iglesias, persiguiendo a clérigos y fomentando la adoración a su propia figura. Stalin falleció en 1950, dejando un legado de sufrimiento y muerte.
Sin embargo, el impacto de sus políticas y la devastación que causó siguen siendo recordados como una advertencia sobre los peligros del totalitarismo y la negación de los valores espirituales. Número 12. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, es recordado como el traidor más infame de la historia. Vendió a su maestro por 30 piezas de plata, una suma irrisoria para una traición tan profunda. En Mateo 26:14 se narra cómo Judas planeó su traición. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: «¿Qué me daréis? Y yo os lo entregaré». Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. La traición de Judas culminó con un beso en el jardín de Getsemaní, como se describe en Mateo 26:50. Y al instante, acercándose a Jesús, dijo: «Salve, Maestro», y le besó. Y Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Las consecuencias de su traición fueron devastadoras. Dominado por el remordimiento, Judas intentó devolver el dinero, pero los sacerdotes lo rechazaron. Atormentado por la culpa, se ahorcó, y en Hechos 1:18 se describe su trágico final. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. La traición de Judas no fue solo una cuestión de dinero, sino que reflejó un corazón corrompido y distante de la verdadera fe. Judas se convierte en un ejemplo de lo que sucede cuando la avaricia y la falta de fe superan la veneración y el amor. Número 13. Ananías y Zafira. En el inicio de la Iglesia cristiana, la historia de Ananías y Zafira, narrada en Hechos 5:11, ilustra un intento de engañar al Espíritu Santo. Esta pareja vendió una propiedad, pero solo entregó una parte del dinero a los apóstoles, afirmando que era el total. Pedro confrontó a Ananías preguntándole: «¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad?» Hechos 5:3. Ananías cayó muerto de inmediato y 3 horas después, Zafira enfrentó el mismo destino. La muerte súbita de ambos sirvió como una advertencia severa a la joven comunidad cristiana sobre la importancia de la honestidad y la integridad ante Dios. Número 14. Herodes Agripa, el primer rey de Judea, es otro ejemplo de cómo la arrogancia y la blasfemia son castigadas. En Hechos 12:21 se describe un evento en el que aceptó adoración divina en un día señalado. Vestido con ropas reales, se sentó en el tribunal y el pueblo clamó: «Voz de Dios y no de hombre». Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no dio gloria a Dios y murió comido de gusanos. La muerte horrible de Herodes es una poderosa advertencia sobre los peligros del orgullo y la usurpación de la gloria que pertenece a Dios. Número 15. El mago. Simón, conocido como el mago, intentó comprar el poder del Espíritu Santo de los apóstoles Pedro y Juan, como se relata en Hechos 8:18. Simón, un mago samaritano que impresionaba a la gente con sus habilidades, se convirtió al cristianismo tras la predicación de Felipe en Samaria. Sin embargo, al ver que el Espíritu Santo era concedido a través de la imposición de manos de los apóstoles, ofreció dinero para obtener ese poder. Pedro respondió severamente: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». La tentativa de Simón de comprar el Espíritu Santo fue una grave ofensa, evidenciando su falta de comprensión sobre la naturaleza del poder divino. Que estas enseñanzas nos inspiren a vivir con respeto y devoción, evitando los errores fatales de quienes desafiaron lo sagrado y encontraron destinos oscuros. Agradecemos tu compañía en este recorrido por el canal Verdad Sagrada. Deseamos que este video sobre las 15 personas que se burlaron de Jesús y terminaron trágicamente haya sido de gran conocimiento para ti.
Si disfrutaste este contenido y quieres seguir descubriendo los tesoros de la Biblia y sus apasionantes relatos, te animamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Además, comparte este mensaje con tus amigos y seres queridos. Juntos podemos expandir la luz de la palabra de Dios y continuar explorando su poder y amor. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te colme de bendiciones.